Imaginen por un momento a una figura que, parece sacada directamente de un mito antiguo. Ajá. Alguien con una piel que es como porcelana perfecta, envuelto en una capa pues tan blanca como la nieve virgen. Ujú. Y poseedor de una belleza que honestamente solo podría compararse con la de los dioses. Es una imagen súper hipnótica, la verdad. Totalmente. Hablamos de alguien cuya sola presencia es capaz de inspirar una devoción que raya casi en lo religioso. Sí, el arquetipo del líder perfecto. Exacto, un líder con el carisma absoluto para unir a todo un continente dividido por la guerra. Pero, y aquí está el detalle, justo debajo de esa superficie inmaculada, De esa perfección que encandila a todos. claro, sí, debajo de todo eso se esconde la mayor, la más profunda y absoluta de las oscuridades. Es una paradoja cruel, y hoy vamos a diseccionar exactamente cómo se forma esa oscuridad. Me parece perfecto, porque para eso estamos aquí. Así es, estamos analizando un perfil psicológico brutal, elaborado por el canal de análisis, el analista de almas Anime BB8. Un material excelente, por cierto. Muy bueno. Y el sujeto de estudio de hoy es Griffith, uno de los personajes más complejos de la monumental obra Berserk. Y hay que aclarar algo desde el principio para quienes nos escuchan. A ver, dinos. El objetivo de este análisis a fondo no es, digamos, simplemente resumir una historia de fantasía. Lo que realmente propone el canal, y lo que vamos a hacer nosotros hoy, es diseccionar el arquetipo psicológico del ángel caído. Me encanta, porque la misión de esta charla es justamente entender la anatomía de una ambición desmedida, ¿no? Cómo alguien no nace siendo un demonio, Exacto, no nace siéndolo. sino que elige conscientemente convertirse en uno. Y paradójicamente lo hace por amor a un sueño. Y esto es vital porque nos conecta directamente con la realidad. O sea, todos tenemos ambiciones, todos tenemos metas por las que luchamos todos los días. Totalmente de acuerdo. Pero la historia de Griffith, según las notas que revisamos, funciona como una lupa extrema. Nos obliga a preguntarnos cuál es el límite ético para alcanzar nuestros propios castillos. Uf, qué fuerte. Es una gran pregunta. Ok, vamos a desempacar esto, porque para entender a este monstruo, primero tenemos que entender el inmenso vacío del que surgió. Claro, la herida original. Sí, porque nadie construye una armadura tan brillante si no está intentando proteger algo increíblemente frágil. Así que háblanos de esos orígenes, porque este ángel de luz está lejísimos de ser la realeza que aparenta. Lejísimos. O sea, según la ficha del alma que plantea el analista, hablamos de un origen súper oscuro. Griffith es un niño nacido y criado en la más extrema pobreza. En la miseria absoluta. En los peores barrios bajos, sí. Y es ahí, en ese entorno, donde se gesta esa herida original que mencionas. Esa pobreza aplastante no lo hizo sumiso, sino que... Lo llevó al extremo opuesto. Exactamente, lo llevó a desarrollar una obsesión casi enfermiza. Desde la suciedad de esas calles, su mirada siempre estaba clavada en la silueta de un castillo que se veía a lo lejos, en el horizonte. Y ese castillo, no era solo un edificio de piedra y ya. No para nada. Representaba el estatus definitivo, el poder. Era como la promesa tangible de que su vida no era un error, de que tenía un propósito trascendental, ¿no? Un propósito que lo iba a sacar del fango. Claro, y para llegar a ese castillo, el tipo tuvo que fabricarse a sí mismo. Construyó una máscara impecable para ser el líder perfecto, el salvador inmaculado del reino, de Midland. Y lo logró. Convenció al mundo y se convenció a sí mismo de que era el elegido por el destino. Al mando de la banda del halcón. Así es. Fíjate que yo estaba pensando en cómo hacer esta idea un poco más terrenal, para que se entienda bien lo tóxico que era esto. A ver, ¿qué analogía tienes en mente? Imagínate a un líder corporativo moderno, ¿no? Un CEO súper ultra ambicioso. De esos que parecen gurús. Esos, que cuando te hablan te hacen sentir que eres parte de algo gigante, que están cambiando el mundo juntos. Pero la cruda realidad es que en la cabeza de ese CEO, él no te ve como una persona. Te ve como capital humano. Exacto, eres un recurso, un peldaño más en su propia escalera hacia el éxito. Y para Griffith, todos en su ejército eran exactamente eso, herramientas. Y el canal lo explica súper bien. Todo estaba justificado por el brillo de su sueño. Si el fin es grandioso, usar a esas personas eran sacrificables. Todos y cada uno de ellos. Todos, excepto uno. Ah, ahí entramos en terreno peligroso. Guts. Guts, el único que no encajaba en esa hoja de cálculo corporativa. Y lo fascinante aquí es que empezar a ver a Guts como un igual y no como una herramienta útil más, fue paradójicamente lo que lo destruyó. Fue el principio del fin de su humanidad. Totalmente. Esta pequeña grieta en su máscara fue por donde se coló todo el desastre. Es que claro, una obsesión tan grande por el control tiene que tener un punto ciego.
qué pasa cuando un líder así pierde a la única variable que genuinamente le importa? Pues que se desmorona. Todo su sistema colapsa. Y eso fue lo que pasó con la partida de Guts. Pero, a ver, ayúdame a entender algo que el análisis menciona. Si Griffith es este genio táctico brillante, ¿por qué la derrota y la caída no vinieron de un ejército rival gigante o un monstruo? Porque la verdadera amenaza no era externa. La derrota vino del abandono de su amigo. O sea, el hecho de que Guts decidiera irse fue lo que provocó una fractura masiva en su ego. Porque perdió el control. Exactamente. Perdió el control de algo que, en el fondo, él consideraba de su absoluta propiedad. Su ego necesitaba poseer a los demás para validarse. Y cuando Guts se va, le demuestra que no puede dominarlo todo. Y eso es insoportable para alguien como él. Este colapso psicológico lo lleva a cometer un error fatal. Un acto de pura impulsividad. Que es cuando va y se acuesta con la princesa Charlotte. Sí, se escabulle esa misma noche. Y las consecuencias, bueno, son simplemente devastadoras. Son indescriptibles. O sea, las fuentes son súper crudas con esto. Es descubierto y lo arrojan a las mazmorras. Y pasa un año entero, un año de tortura brutal. Un año en la oscuridad total. Y el ángel de Midland termina convertido en un saco de carne demacrado, mutilado, sin lengua, le cortan los tendones, lo dejan oculto tras un casco horrible. Es una destrucción física total. ¿Y entonces qué significa todo esto? Porque a mí me surge una duda enorme al leer el material. Dime. ¿Fue realmente esta tortura física en la mazmorra lo que rompió a Griffith? ¿O su mente, su ego, ya estaba completamente destruida desde ese duelo en la nieve cuando Guts lo dejó? El análisis del canal es muy claro en este punto. La prisión física, con todo lo terrible que fue, solo fue el reflejo de la prisión mental en la que ya había caído. ¡Wow! Sí. O sea, su dependencia extrema de Guts fue lo que expuso la fragilidad de su ego. Un ego que, repito, necesitaba poseer para existir. Claro, al no tener a Guts, ya estaba roto por dentro. El líder ya había muerto en la nieve. La mazmorra solo se encargó del cuerpo. Es fuertísimo. Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque cuando alguien toca fondo de esa manera tan absoluta, se ve obligado a tomar decisiones extremas, ¿no? Sí. O aceptas la derrota o duplicas la apuesta. Doblas la mano sin importar el costo. Y eso nos lleva al momento del eclipse. El famoso y temido eclipse. Y basándonos en las fuentes, hay que ser súper enfáticos con algo aquí. A ver. Griffith no fue una víctima de las circunstancias en ese momento. Tampoco fue una víctima del destino. O sea, él tomó la decisión. Él tomó una decisión consciente. Cuando las deidades demoníacas de este universo, los apóstoles, le ofrecen el trato, él dice la palabra. Pronuncia sacrifico. Entregando a toda la banda del halcón. A todos. A las personas que lo amaban y lo seguían. Para que fueran devorados vivos por estos monstruos. Y así es como ocurre esta transformación, ¿no? El nacimiento de Femto. Sí. El demonio que emerge de la cáscara del huevo en medio de esa oscuridad. Y lo loco de esto, y creo que el canal da en el clavo, es que esta transformación no fue algo accidental. No es que un demonio lo poseyó. Para nada. Femto fue simplemente la culminación de quien siempre fue él bajo esa máscara perfecta. Al sacrificar a sus amigos, lo que hizo fue erradicar su propia capacidad de sentir empatía. Y fíjate que la empatía era la única debilidad real que frenaba su avance hacia ese castillo. Al eliminarla, se liberó de toda moralidad. Y eso desemboca en el acto de crueldad más espantoso de la obra. O sea, yo quedé helada leyendo esta parte. Es una escena muy, muy pesada. La violación de Casca sobre una montaña literal de los cadáveres de sus compañeros. Y todo esto frente a Guts. Yo necesito que nos contextualices la psicología detrás de este horror. Claro. Porque, o sea, desde fuera parece simple maldad caótica. Hacer daño por hacer daño. Podría parecerlo, sí. Pero el analista explica que no fue maldad aleatoria. Fue un mensaje. Un mensaje directo y súper calculador hacia Guts. ¿Un castigo? Exactamente. Fue un castigo a Guts por haberlo hecho sentir humano alguna vez, por haberlo hecho sentir débil y dependiente. Dios mío. Al obligar a Guts a mirar cómo destruía a Casca, que era lo último que les quedaba, Griffith estaba haciendo una declaración. Estaba declarando que ya no necesitaba amigos. Sí, que ya no los necesitaba. Que a partir de ahora solo tendría súbditos. Fue la forma de afirmar su superioridad absoluta, erradicando cualquier rastro de amor. ¡Qué transacción tan macabra! Y esto me hace pensar, después de pagar el precio más alto y oscuro posible, ¿qué obtuvo a cambio? Bueno, él regresa, ¿no? Renacido. Sí, el regreso del ángel, ahora como el halcón de luz. Y finalmente logra construir su castillo físico. Y no es cualquier castillo. Construye la Ciudad Blanca, Falconia. Y ahí es donde el análisis se pone súper filosófico. Descríbenos un poco cómo es ese lugar. Falconia es, literalmente, el paraíso. Es una utopía perfecta.
Tienes a toda esta gente genuinamente feliz, viviendo en un orden absoluto. Sin hambre, sin guerra. Exacto. Y lo más increíble es que incluso los humanos y los apóstoles, esos monstruos que masacraron a sus amigos, coexisten ahí pacíficamente. El sueño del niño de los barrios bajos se cumplió a la perfección. Pero, ¿y si conectamos esto con el panorama general de las notas? Aquí surge el gran dilema ético. Que es la gran pregunta, ¿no? Sí, un mundo perfecto, una utopía construida sobre una montaña de cadáveres y sobre la peor traición imaginable, ¿vale realmente la pena? Es la paradoja del paraíso, el fin justificando unos medios atroces. Y lo que más me impactó visualmente del análisis es la ironía trágica de todo esto. La escena del balcón. Exacto. Tienes a Griffith observando su reino, este lugar perfecto, desde el balcón, pero sus ojos están vacíos. Totalmente fríos. Alcanzó la divinidad, sí. Pero perdió la capacidad de disfrutarla. Ya no puede sentir nada por esa ciudad que tanto anheló. Es que para obtener ese castillo de sus sueños, tuvo que quemar absolutamente todo lo que le daba significado a sentarse en ese trono. Sí, se deshizo de su humanidad. Se convirtió en un dios para terminar siendo nadie en su interior. ¡Qué manera de sintetizarlo! Se convirtió en Dios para terminar siendo nadie. Una lección central brutal sobre la ambición. Y por eso el canal BB8 lanza una advertencia muy clara al final de su análisis, y creo que vale la pena que hagamos eco de ella hoy. Totalmente, a ver. Esta historia nos recuerda lo terriblemente delgada que es la línea entre ser un héroe y ser un demonio. Nos invita a auditar nuestras propias vidas. Uf, sí. Cuando miramos a las personas que nos rodean, tenemos que ser honestos y preguntarnos a quién estamos viendo como simples peldaños en nuestra propia obsesión por alcanzar nuestro castillo personal. Es una reflexión que todos deberíamos hacernos. Es de verdad fascinante cómo una historia así te puede dejar pensando tantas cosas. Te mueve todo, sí. Y bueno, yo me quiero despedir dejando una pregunta resonando en el aire. Algo para que quienes nos escuchan lo mastiquen y le den vueltas mucho después de terminar esta charla. Adelante, suéltala. Si Griffith nunca hubiera perdido a Guts, si nunca hubiera pasado por ese duelo en la nieve ni hubiera sido torturado en esas mazmorras, ¿habría encontrado eventualmente otra excusa para sacrificar a sus amigos en nombre de su ambición? Esa es la gran duda. Exacto. O el monstruo solo nació de la desesperación absoluta. Ahí se los dejamos.